vamos a arrancar y hoy, si les parece, ya podemos habilitar el espacio para empezar a co-construir todos juntos los últimos temas y si les parece bien y están receptivos para esto, me gustaría que hoy avanzáramos bastante con el tema de los fallos. Que ya sé que tienen la lista, porque el doctor Posca me avisó que les pasó la lista, ¿no es así? La De lista, aquellos fallos la que... lista. Esa lista vale oro, esa lista vale oro porque eso es, esos son los temas en los que se van a concentrar para poder hacer el segundo parcial con todo éxito. De todas maneras, recuerden que antes lo comprábamos en soporte de papel, ahora por suerte está en el sitio, ¿no es cierto? En el aula, digamos, virtual, tienen los fallos, y aunque no se los tomen y no les sirvan ahora, ténganlos relativamente en un backup o en algún pendrive o en algún lugar, o tengan una referencia, porque los elige el titular. Ustedes piensan que el doctor desde la Cámara Civil y Comercial ve muchos temas y le toca resolver sobre esto, y me parece que el criterio de selección. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Me parece que el criterio de selección de alguien que es justamente en una Cámara Civil y Comercial, hay cuestiones sucesorias, le toca analizarlas, en algunos casos inclusive resolverlas a su sala, a veces inclusive con el voto del titular. Entonces, ténganlos por ahí porque en algún momento les pueden servir. En algún momento puede ser la guía que ustedes necesitan para enfocar un tema, para poder, porque a nosotros como abogados nos pasa una cosa que el doctor Posca siempre dice: es más difícil pedir, ir al juez y peticionar y adecuar la petición a términos, digamos, jurídicos correctos, a saber diagnosticarlo, el tema y encuadrarlo. Es más difícil la tarea del abogado en un punto que la tarea del juez, del juzgador, porque el juez resuelve en base a lo que uno le aporta y le pide, ¿no es así? El juez está para determinar la cuestión en los límites de lo que uno le ha presentado. Entonces, el saber cuando uno tiene que sentarse a escribir la demanda, el recurso, el responde de una demanda, una actuación administrativa, lo que sea que nos toque hacer, bueno, somos nosotros los que tenemos que tener muy claro qué juego vamos a abrir, porque a partir de eso y de la posición en la que nos pongamos, después va a venir el recurso, va a ser, digamos, que el resultado no tiene que estar demasiado lejos de esa litis que se ha trabado. Entonces, los fallos con los razonamientos que llevan y con los argumentos que llevan, les dan una idea o un abanico de, por supuesto que una situación no va a ser idéntica a otra y la analogía a veces se aplica y a veces, bueno, cada caso se sabe que es particular. Pero ¿qué tal si tienen un tema de incapacidad del testador? ¿Qué tal si tienen un tema de falta de formas? ¿Qué tal si tienen un tema de inhabilidad de un testigo? O un tema de sustitución prohibida en un testamento. Digo, el hecho de tener fallos lo que nos permite es ver el derecho en la práctica. Por eso es tan interesante, ¿no es cierto? Cuando uno lo lee, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando lo leen dicen, ay, pero el error está acá, o ¿por qué el abogado dice esto? ¿O para qué dice esto si después lees contrario a lo que pide? ¿No les pasa que cuando leen a veces dicen, o yo lo hubiera planteado así? A mí me pasa una cosa particular, yo en general estoy disconforme con todas las sentencias de los fallos. En general digo, no, para mí era de otra manera. Inclusive con los fallos de cátedra, me pasa que muchas veces no concuerdo, no acuerdo con la decisión. Y hoy vamos a ver un ejemplo.
con el famoso testamento de la bolsa de polietileno. ¿Se acuerdan que tenemos uno que es así? El testamento hecho en bolsa de polietileno. Y la verdad es que cuando yo lo leí la primera vez, aún sin saber el resultado, digo, pero acá hay una voluntad testamentaria, ¿no? El que dice, este es el título de mi propiedad para que lo disponga únicamente mi sobrino y su señora. Ahora lo vamos a volver a ver. Pero más o menos ese era el tenor de la... Entonces yo digo, pero si la señora está diciendo, este es el título de mi propiedad, ¿no? Y no está diciendo, la dejo, se la dejo, quiero que le quede a, ¿no? Como la gente habla normalmente, sin ser, no hace falta ser abogado. Mi voluntad es que me herede fulano, ¿no? Como yo tengo muchos años y sé el valor que le daba la gente mayor al título de propiedad, y sé que cuando a la gente le entraban a robar y se llevaban el título, muchos clientes míos venían llorando pensando, pero esto es textual, no es una cosa que estoy inventando para querer ilustrarles. Venía, por lo menos recuerdo en 2 oportunidades, una señora y en otro caso un señor, que se le caían las lágrimas que habían perdido la casa. ¿Pero por qué perdió la casa? ¿Pero por qué perdió la casa? Y porque me entraron a robar, se llevaron el título. Pero no, hombre, la casa no la perdió, porque eso es un asiento de un registro. Le vamos a conseguir una segunda copia de lo que usted tiene, ¿no? Lo que nosotros llamamos un segundo testimonio. Entonces, como yo vengo de esa, por ahí la gente más joven no entiende esto, pero antes cuando vos ibas a pedir un dinero, ¿y qué garantía te piden? Y no, le dejo el título de la casa, como si hacer la tradición del instrumento, ¿entienden el razonamiento? Como si hacer la tradición de un instrumento público, o una escritura en este caso, era darte la casa. Bueno, ustedes ya saben, hace mucho tiempo que esto no es así. Y mucha gente que no estudia Derecho, por ahí ahora también lo sabe. En otra época, en otro contexto, la tenencia, el poseer la escritura, para muchos valía el derecho. ¿Entienden? Es una antigüedad, ¿eh? Es una antigüedad. Acá estamos un poco revelando las edades la edad que tengo, pero bueno, pero no me queda otra que contarles esto. Por eso cuando yo lo leí, mi madre inclusive, voy a ser autorreferencial otra vez más, pero me parece que si uno no busca el ejemplo no lo entiende. Mi madre misma en un sobre tenía determinado que determinados papeles importantes, títulos de propiedad, por ejemplo, eran para que los, eh, digamos, tuviere o utilizare o para gestión de temas para mi hermano mayor. Y claramente no le estaba haciendo un testamento a favor, ¿entienden? Y en el sobre decía, título de propiedad de tal cosa para Carlos, porque Carlos es San Carlos, que es el que ha hecho todas las cosas, porque aparte ya era muy chica, etcétera, etcétera, y el que se ocupaba era mi hermano. ¿Entienden lo que digo? Entonces alguien podría decir, exactamente, bien Marta, antes se daba como garantía la escritura. O sea, en Marta Vicentes era una garantía, ¿no? En estos acuerdos privados, uno decía, bueno, ¿cómo garantizamos esto que te presto, ¿no? Este mutuo, ¿cómo hacemos para yo estar tranquilo de que me vas a pagar? Y yo te doy la escritura. Se ríe Marta. Claro, ahí yo te doy mi escritura, la escritura de mi casa. ¿La verdad, chicos? Bueno, es lo mismo que decíamos recién. Yo te doy mi título profesional. Que no te transfiero nada, ¿eh? Esto de los médicos y abogados truchos que contábamos recién, ¿no? Los que usan un título apócrifo. Bueno, un papel per se no dice nada, tiene que estar, más si es de otro. Que yo tenga papeles de, es más, yo en el estudio, hola, buen día. Yo en el estudio en este momento tengo unos cuantos títulos de propiedad, porque cuando nosotros presentamos el expediente, yo tengo la práctica, yo ya no sé si es mala o es buena, pero de no presentar los títulos de propiedad con la demanda. ¿Entienden? Sí, acta de defunción, sí, demanda de apertura del sucesorio, y sí todo documental que haga
al primer, digamos, a la primera etapa, que es la apertura, ¿sí? Por supuesto, la planilla de juicios universales, al colegio de escribanos, todo eso que me pide el juez, sí. Ahora, los títulos, que son las declaraciones que uno hace cuando dice denuncio bien y pago la tasa de justicia y acompaño el título, recién ahí, yo, cuando había que llevarlo en soporte, digamos, había que llevar realmente el título al juzgado, ¿no? O una copia si no estuviera certificada, pero o hacerla certificar por el secretario, por el actuario, pero digo, cuando uno tiene que aportar el título, como tiene un costo que de un segundo testimonio, yo lo acompaño casi en el momento que es imprescindible, no antes, porque alguna vez en tribunales me han extraviado algún título, que esto también puede pasar. Se ha extraviado, porque bueno, en el cúmulo de papeles y uno vuelve a asumir el costo y el disgusto de decir, ay, mira, se perdió, hay que pedir otro, etcétera, etcétera. ¿Entienden lo que digo? Pero el hecho de que yo tenga ahora algún título de propiedad en la oficina, no, como ustedes ya claramente saben, no me asigna ningún derecho. Más que me han encomendado en este caso una tarea, ¿comprenden? Pero no. No tengo ningún derecho sobre esas propiedades, como es claro. Entonces, si les parece, hoy vamos a ver la teoría, poca ahora en comparación a lo que estuvimos haciendo, y vamos a ir bajando a los fallos. ¿Les parece bien? Y ustedes van anotando o van marcando aquello que les parece más relevante de los fallos. Y las dudas que tengan las ponemos en común. ¿Ok? Entonces, sí, ok, sí. Ok. Entonces, hay un fallo que nosotros también habíamos pedido que lean, coincide con lo que el doctor les dijo. Miro para abajo, chicos, porque tengo Ustedes pueden trabajar si lo tienen en escrito o si lo tienen en un archivo, si lo pudieron bajar, si lo tuviesen a mano hoy y la clase próxima y la de repaso sería óptimo, para poder seguir, digamos, la charla. Está el famoso fallo de González Inocencia. El fallo de González Inocencia. Y la voz, cuando estamos personalmente en el curso, se dice el fallo, cómo se llama, y se dice la voz para que ustedes se ubiquen. Sucesión testamentaria, testamento en bolsa de polietileno, validez. ¿Entienden? Para que ustedes vean cuál es el tema decidendum. ¿Qué es lo que se va a decidir? ¿Tienen todos medianamente ubicados y el texto para que podamos trabajar? Sí, doctora, ¿se va a decidir si es válido o no es válido? José, otra vez, por favor, porque no escucho muy bien. ¿Cómo decís? Que se va a decidir si es válido o no es válido, eso se refiere. No se te escucha, José. Funciona muy mal tu micrófono, José. Ahí, el ok estuvo perfecto. Lo otro parece como la estación de tren, ¿viste? Pasajeros que abordan tal cosa y después se pudre todo porque la plataforma no sé cuánto. Nos pasa así. A ver de nuevo, José. No, es que anda mal el micrófono, seguramente anda mal el micrófono. Ahora está bárbaro. Ahora funciona bien. Ahora se resolvió. Sí. Ahora perfecto. Bueno, lo que decía que se va a tratar si es válido o no es válido ese testamento. Exacto. Pero este fallo, que además tiene un comentario, tiene una trampa. ¿Qué es lo que yo les decía recién cuando empecé a charlar? Cuando yo les decía que es el abogado el que elige qué va a pedir y cómo lo va a pedir. Y que en base a lo que se plantea y al responde, ¿no? A la réplica del que tenga algo para decir, del legitimado pasivo, se va a fijar el tema. Me parece que acá se apuraron en pedir o pidieron de una manera inadecuada. Porque hay alguien que ¿qué plantea sobre el testamento de esta señora? ¿Qué dice? ¿Que está hecho en qué soporte? ¿Sobre qué superficie? ¿Se acuerdan que es el de la bolsa de polietileno? La bolsa de polietileno, profe. Ok, entonces, fíjate que hay alguien
que presenta esta bolsa de polietileno, en la que dice, en dicha bolsa, la inscripción dice, yo leo textual, chicos, título de propiedad de la señora Angélica González de Arena, viuda del señor Francisco Arena, 11/5/1983. Este título es de mi propiedad y el único que puede disponer de él refiriéndose como complemento al título, yo entiendo, ¿no? Y el único que puede disponer únicamente de él, únicamente, bueno, después, es mi sobrino Juan Vitale y señora. Así lo dispongo yo, Angélica G. de Arena, 11/5/1983. Pone la fecha arriba y la vuelve a poner abajo. Ustedes ya saben que podemos fechar arriba o abajo y también estaría bien, pero ella refuerza y pone 2 veces la fecha. Evidentemente esto se presenta a un sucesorio y alguien, ¿qué dice? ¿Qué dice respecto de esto que se presenta? ¿Qué discute? ¿Que está hecho sobre qué? Sobre una bolsa de polietileno. Exactamente. Entonces, fíjate que el camino que eligen es buscar la nulidad, en todo caso, buscan nulificarlo, porque por ahí el soporte sobre el que está hecho no es el más convencional. Porque, ay, no, escribió sobre una bolsa. Pero ya parte de la nulidad, pide la nulidad. Chicos, para que un acto sea nulo, yo tengo que considerar que tiene un vicio, pero que quiso nacer como eso. ¿Me comprenden? Si yo pido la nulidad de algo, es porque digo, bueno, es un testamento cuyo vicio insalvable es que está hecho sobre una bolsa de polietileno, en este caso. Podría ser una bolsa de esas de construcción, ¿vieron? Donde la gente, donde llevan la arena o lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Entonces, apuntan a decir, es nulo porque está hecho sobre una bolsa. Sonaron, jurídicamente hablando, ¿no? ¿Y por qué sonaron jurídicamente hablando? ¿Está prevista la nulidad para el testamento por el soporte bolsa de polietileno? El código de Vélez, ustedes por ahí no lo leyeron, no tienen por qué, pero ni el código de Vélez ni el actual decía, serán nulos aquellos testamentos otorgados en bolsa de... o serán válidos únicamente los otorgados en soporte papel. ¿No? Ahí podrían tener una disposición. Pero la verdad que el código no dice eso. ¿Qué pide para el testamento hológrafo? Y otra vez repasamos las formalidades del testamento hológrafo. Tiene que ser todo puño y letra, escrito de puño y letra, firmado de la forma habitual que firma en sus instrumentos privados y públicos, ¿no? La firma que habitualmente hace, que es cualquier grafía, cualquier escritura a la que uno le adjudique que esa es su firma, o puede ser el nombre. Mi mamá firmaba los boletines Olga Elena C. de Montefusco. Muy fácil de replicar, cuando uno firma con el nombre. Otro puede ser un grafismo que uno dice, ¿qué dice esto? ¿Qué es este garabato? ¿No es cierto? ¿Qué escribió? Bueno, esa es la manera en la que firma. Y da a conocer su voluntad. Exterioriza su voluntad con esta firma. Entonces, fíjense, el que pidió la nulidad ya se embarcó en un problema. ¿Por qué? Porque el testamento es un acto de disposición de bienes para después de la muerte, decía Vélez. Estoy en el código de Vélez. Acto de disposición de bienes para después de la muerte. Es nulo si no cumple con las formalidades de cada forma especial. El hológrafo necesita fecha, todo escrito de puño y letra del testador y la firma.
En algún lado de la codificación de Vélez decía, ¿y tiene que ser hecho en un papel? Que yo sepa, no. No, decía sí que tiene que estar, que si estaba entre otros documentos, por ejemplo, a veces decía que si se encontraba entre los papeles del causante, por ejemplo, los papeles de negocio, comerciales, tenía que ser un acto bien diferenciado, ¿entienden? Que no fuera como un asiento de entraron 200 kilos de tal cosa, vendí 5 caramelos, y le dejo mi casa, ¿comprenden? Tenía que tener la autonomía suficiente para que nos diéramos cuenta que eso había sido algo bien pensado y bien milituado por el causante. Pero en ningún lado del código dice que ustedes van a conseguir la nulidad porque está escrito sobre una bolsa de polietileno. Es más, el fallo dice que una vez un sujeto, un señor, lo escribió sobre una pared, el testamento. Y llamaron a la secretaria del juzgado, sacaron las fotografías, vinieron los testigos, dijeron que la letra y la firma era de la persona, no me explico cómo. La verdad que no me explico cómo, porque escribir en la pared, tampoco el fallo explica demasiado. Mandaron esa fotografía al expediente, se protocolizó, o sea, el juez le dio, lo firmó, lo incorporó al expediente, y ese testamento fue válido. Por supuesto que los clientes de ustedes que no escriban ni en la pared, ni en el alero del almacén de al lado, esas locuras, ¿vieron? Ahora, acuérdense, el señor que yo les decía que era médico y se estaba muriendo, y agarró un talonario de vagó, un talonario de esos de indicación y puso fecha, su voluntad y la firma. Y eso le valió a su pareja, a su concubina de mucho tiempo, la casa que finalmente le quedó. Porque el código no dice, tiene que ser un papel milimetrado, blanco, no es como cuando hacemos la demanda, en una hoja de tanto gramaje, de tanta cosa, llevada al expediente, con tantos márgenes, a doble no sé qué cosa. La verdad que no. Usted tiene que poder expresar su voluntad. Entonces, el que va a pedir la nulidad por algo que por ahí no es un testamento, en el mejor de los casos consigue la nulidad, pero si es un requisito que no está puesto por la ley, jamás le van a reconocer que hay una nulidad. ¿Entienden? Porque acaba de inventar una causal que el código no tiene. Así que la nulidad por ahí, imposible. Pero además, por ahí lo que debió haber pensado es una unidad que nunca se da en sucesiones. En general las cátedras no le dan mucha importancia. Debió haberse metido con el tema de la interpretación de la voluntad del causante y decir, acá, en esta disposición, este título es de mi propiedad y el único que puede disponer de él únicamente es mi sobrino Juan Vitale y señora, así lo dispongo. Eso, ¿es una voluntad mortis causa testamentaria? ¿O es una orden o un pedido? ¿O acá hay un mandato a alguien? ¿Entienden lo que digo? Sí, ¿Ustedes ven voluntad testamentaria? A simple vista no. A simple vista no. A simple vista, ¿no es cierto? Si uno dice, esto es un testamento, claramente dice, disponga, ahora sí dice, para que disponga de mi propiedad, él y la señora, si hubiera dicho, cuando me muera, cuando parta, porque la gente más que morir elige cualquier otro verbo parecido, cuando ya no exista, cuando parta, cuando qué sé yo, bueno. O esta disposición es de última voluntad. Ahí sabemos que es testamento. ¿Sí? O al día de mi muerte, la casa de Beltrame 1155 de Lomas de Zamora le pertenece a Juanita y a Pedrito. Excelente, José. Y fíjate por qué José dice la casa de tal calle 1155, porque quiere determinar claramente cuál es el objeto que le deja. Porque si llega a haber indeterminación, acá el título de propiedad también supliría que, bueno, es sobre esa propiedad. Pero si ustedes quieren decir,
le dejo la casa a mi sobrino, ¿qué casa? Porque si tiene varias casas y no dijimos cuál, eso queda nulo, por indeterminación. Entonces, bien José cuando dice, la calle de tal, la casa de tal calle, de tal numeración. Bien completa, bien clara la institución, esto es, a quién o a quiénes, y bien claro qué les dejas. Por supuesto que si hubiera dicho, este es mi testamento, nos salva el problema. Por eso la gente pone, y cuando veamos los testamentos históricos, van a ver que San Martín, Belgrano, y a ustedes les piden Gardel, San Martín, Belgrano y Gardel, los que van al escribano, claramente el escribano, ir al escribano a otorgar el testamento, el instrumento lo va a decir, y nos releva de toda duda, que esa es la disposición de última voluntad. Y en el caso de que hay un hológrafo, el que escribe dice, este es mi testamento. Al decir este es mi testamento, como la ley se presume conocida por todos, y cuando uno escribe testamento está diciendo que son las disposiciones de los bienes en la época de Vélez, ahora decimos también que pueden contener cláusulas extrapatrimoniales, ¿no es cierto? Un reconocimiento de hijo, la confesión de un delito, vieron que a veces la gente se quiere morir con la conciencia, bueno, me pasó tal cosa, nombrar tutor para un hijo, cualquier cuestión extrajudicial, qué tratamiento quieren respecto de del cadáver, refrendar la donación, decir, bueno, yo accedo a determinadas cosas, bueno, que a esta hora de la mañana nos da muchas ganas de hablar de eso y en este contexto, pero bueno, se pueden disponer distintas cláusulas que no sean estrictamente patrimoniales. Y eso no nos aleja de la idea de testamento. ¿Por qué? Porque claramente es la voluntad para después de la muerte. En este fallo, que se analiza o se interpreta, porque el juez ahora tiene que interpretar la real voluntad del causante, en este caso de la causante. Entonces, fíjense que todo el fallo y la apelación y el resultado nunca se detiene ni siquiera a pensar si esto es o no un testamento. ¿Comprenden? Y lo declaran válido. ¿Y por qué lo declaran válido? Porque en realidad no hay una causa nulificante. No hay un vicio o una cuestión de forma que acarree la nulidad. Sí, claro, José. diferente sería si no tiene fecha o no tiene mes, por ejemplo, ahí sí va por la nulidad. Exactamente, porque vos al testamento hológrafo, que es una forma reconocida por Vélez y por el código actual, vos necesitas 3 formalidades para esa forma. Los libros también pueden decirles requisitos esenciales. ¿Y por qué es un requisito esencial? Porque si falta, ¿qué se le puede pedir a ese instrumento? La nulidad. La nulidad, que a priori puede ser, puede caer de maduro, porque el juez lo mira y dice, pero no tiene la firma, o lo escribió un tercero, porque él no sabía escribir, y manifiesta, como yo no sé escribir, me lo está haciendo mi vecino, olvídate, nulo, o le falta la fecha. Puede aparecer tan palmaria, tan clara, pero también ¿qué puede pasar? Que sea nulo, pero que haya una investigación, que es cuando hablamos de la anulabilidad, pero el efecto siempre es el mismo. Perdón, que es la nulidad. ¿Y por qué la anulabilidad? Por ahí no estaba en perfecta razón cuando lo escribió. ¿Puede ser? O por ahí era menor de edad. ¿Se acuerdan de la edad para testar? Con Vélez y ahora. 18 años. Bien, se mantiene. Vélez la había acotado, la había bajado para el favor testamenti, porque decía que ya a los 18 años uno, otra vez me agarra el viejazo, si me perdono, más con los 18 años de ahora. Mi papá a los 18 años ya había casi vuelto de la guerra, les digo, qué sé yo. ¿Entienden? Entonces,
Ahora uno dice, bueno, 18 años, para mí mis hijos son mucho más grandes que esos, o bastante más grandes, todavía me parecen chicos, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el codificador dice, bueno, a 18 años ya sabe cuál es su voluntad. Ya sabe, y ya no es un sujeto captable. Pero además, acuérdense que tutores y curadores no pueden recibir durante la tutela o curatela o hasta que las cuentas no estén finiquitadas y aprobadas. Así que captación por ahí tampoco podía haber. ¿Por qué? Alguien que tuviera ascendencia sobre ese menor, sobre ese tutelado o sobre ese curado, digamos, no iba a... Bueno, el tema del curado hay que ver después cómo estaba la capacidad en otro orden, ¿no? Pero digo, no iba a poder captarlo porque la ley ya le nulificaba si se quería aprovechar de quien tenía bajo su custodia o bajo su amparo. ¿Comprenden? Entonces, acá, como dice José, habría una manera de decir, es nulo el testamento del hológrafo. ¿Por qué? Y porque la señora Angélica no sabía escribir. ¿Y cómo aparece un hológrafo si la señora Angélica no sabía escribir? Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa en tribunales. ¿Cómo aparece un hológrafo que dicen es de una causante que no sabía escribir? ¿Quién lo hizo? Un otro que no fue la causante. ¿Comprenden? Entonces, si no sabía escribir, no puede hacer el cuerpo de escritura todo de puño y letra. Después, porque tampoco lo puede copiar de alguien que sepa escribir porque no sabe lo que está poniendo. Entonces, esa voluntad estaría viciada. ¿Qué otra cosa no le puede faltar al hológrafo? Fecha, mes, año. La fecha. Sí, el código actual es un poco más progre y dice, ¿no? El día, el mes, el año o cualquier, digamos, cualquier referencia que nos dé la fecha exacta. Por ejemplo, Navidad del año tanto. En el Día del Trabajador, qué sé yo, judicial de no sé qué cosa. En el día para domingo de Pascua de tal cosa. Ya dijimos que eso a los clientes no. Y eso se permite porque dice, con que pueda saberse la certeza con la que se realizó el acto, la fecha exacta o la determinación que nos dé certeza de cuándo se hizo. Bueno, falta la fecha. Si falta directamente la fecha, la señora la puso 2 veces. 11 del 5 de 1983. La puso al principio y al final. 2 veces. Con una es suficiente, al principio o cerrando todo al final. O inclusive puede ser disposiciones de distintas fechas, si son todas coherentes entre sí, fáctica y jurídicamente. No tiene que ser en un solo acto, ¿vieron? Ustedes las pueden ir fechando o pueden ir haciéndolas con el tiempo y hacen una última fecha. No hay problema. Y todas tomarían la fecha última. Yo hoy dispongo algo, dentro de 2 meses pienso otra cosa. Si no es incompatible ni jurídica ni fácticamente, esa va a ser mi voluntad, ¿no? Mi voluntad que va a tener distintas consideraciones. Entonces, como decía José, si le hubiera faltado la fecha, tenemos otra posibilidad de pedir la nulidad por falta de forma o por incompletitud de la forma impuesta. Falta un requisito esencial. ¿Cuál es? La fecha. Sonamos. Podríamos discutir si falta el día. Dice, en junio de 2021. Junio de 2021. Hay un problema con el día. A mí no me gusta que falte. Algunos autores decían, ya con Vélez, y lo sostienen, por eso el código es un poquito más laxo, no hagamos de día, mes y año un requisito cada uno. No seamos tan formalistas. Si dice junio del 2021 y no le pasó nada
y nunca estuvo inhabilitado y ya era mayor de edad para el 2021. O sea, es lo mismo si lo hizo el 1, el 5 o el 30. ¿Entienden? Claro, lo dice el fallo Angulo. Sí, sí, muy bien, pero a mí no me gusta. Porque cuando venga el cliente a preguntarle, ustedes le tienen que decir, ponga la fecha. Ponga la fecha como estamos acostumbrados. Día, mes y año. Año, mes y día, si quieren, como en el formato de, pero digo, ponga claramente cuándo. Cuándo usted expresa esta voluntad. Porque si no, todo lo que ustedes dicen, no, bueno, sí, no pasa nada, ponga el mes y yo, después puede ser una posible puerta, una posible vía de un reclamo. Porque el hijo de su cliente, cuando tenga que cumplir con la voluntad y vea que algún bien va para la amiga de la madre, ¿qué le va a decir al abogado? Che, fíjate si esto sirve y fíjate cómo lo tiramos abajo, ¿o no? Suena un poco brutal así, ¿no? Porque por ahí yo tendría que decirle, el hijo diría, no, respetemos la voluntad de mamá, aun si no lo firmó ni lo escribió, con que me lo haya dicho yo lo respeto. Bueno, a veces se da y a veces no, chicos. Por si nos toca un hijo al que le cuesta cumplir, nosotros hagamos las cosas como pide el código. Entonces, fíjense, las causales de nulidad, la señora Angélica González de Arena, viuda de Francisco Arena, claramente no tenía menos de 18 años. Ahí tenés otra causal que ya de nulidad que no se va a dar. ¿Por qué? Ni la minoridad, porque no era menor de 18 claramente, ni un tema de insania, un tema de una incapacidad por enfermedad. ¿Por qué? No ha tenido ninguna cuestión en su vida que haga presumir que sus facultades mentales no estaban en con la normalidad que necesitamos y con la comprensión que necesitamos por el acto. No la aquejaba ninguna enfermedad física o psiquiátrica, no consumía sustancias por lo que se ve, o sea, nadie ha podido decir, no, mira, cuidado, porque Angélica, suponemos que Angélica tuviera un hijo además del sobrino. Supongamos que Angélica tenía un hijo, no lo sé. Supongamos que tenía un hijo, pero dice, porque por ahí el hijo no lo ve o vive en el extranjero, en el exterior, que de este título podía disponer únicamente el sobrino y la señora. Pónganse en el lugar del hijo. Y no, y yo vengo por esa parte que me corresponde, porque no respetó la legítima. Espera, José, porque supongamos que la señora tenía más, mira, vamos a poner el ejemplo más extremo, tenía más que esa propiedad, y sí respetó la legítima. De todas maneras, si vos das por válido, como abogado, que esto es un testamento, vos ya ni siquiera estás cuestionando y estás aceptando que el sobrino y la esposa son herederos. O sea, cuando el abogado va a discutir la validez, él mismo les pone el traje de herederos. ¿Qué debió haber hecho el abogado del hijo, si es que lo tenía? Decir, a ver, vamos a leer qué dice acá. Este es el título de la propiedad, de mi propiedad, y el único que puede disponer de él únicamente es mi sobrino Juan y la señora. Señor juez, no encuentro voluntad mortis causa. No encuentro aquí que exista una disposición de última voluntad de bienes. Es una simple manifestación porque era habitual que el sobrino y la esposa se ocuparan de las cuestiones de la causante. No creo o a lo sumo le entrego el título nada más, o sea, le doy un papel y claro, listo. en todo caso, claro, está bien lo que dice José. Bueno, en todo caso, si podía disponer del título para hacer algo, si lo requiere para algo, que lo disponga. ¿Entienden? Pero cuando se entra a discutir la nulidad, hay un presupuesto de validez de acto. Y cuando vos discutís validez de acto, estás reconociendo el acto.
Y estás diciendo, esto quiso ser un testamento, pero tiene vicios. Esto quiso ser un testamento, pero le faltó tal cosa. Entonces, darle la categoría a algo que por ahí no es, de algo que es, si sos el que se va a disconformar, acabás de matar a tu cliente, matar en términos jurídicos, porque encauzaste mal la discusión. Chicos, yo sé que lo explico, la palabra que me viene a la mente no la voy a decir, pero yo sé que eso está explicado en forma rara, pero ¿se puede llegar a entender el sentido de lo que digo? Entrar a discutir la validez es poner el reflector diciendo, bueno, mirá que era, pero está mal porque lo hizo en la bolsa de polietileno. ¿Y dónde encontró ese abogado la causal de nulidad bolsa de polietileno? Si tenía que decir algo, ¿por qué no dijo, no se entiende, no es claro, no me parece un testamento? Miren, con que hubiera escrito, no surge del instrumento presentado voluntad última o voluntad mortis causa, yo creo que él, digamos, tiraba afuera esto, o por lo menos para quien tenía que sostener la naturaleza jurídica del acto. ¿Esto qué es? Testamento. Entonces, la recomendación para los futuros colegas, para ustedes, ¿cuál es? No todo lo que tengan frente a ustedes de una persona que ya ha fallecido, escrito, firmado, escrito de puño y letra, firmado y con fecha, necesariamente es una voluntad última o testamentaria. ¿Entienden? Una consulta, doctora. Una consulta. Con respecto a la bolsa de polietileno, contenía la escritura, ¿verdad? Sí. Ahora, al no estar identificado, en este caso el inmueble o el bien, en ningún caso, alguien podía haber cambiado esa escritura y puesto otra cosa, otro bien. Ahí no hay también un motivo de duda como con respecto al contenido de esa bolsa, porque ahí dice... Absolutamente, absolutamente, Héctor. ¿Por qué? Seguramente esta señora no tenía más herederos, tenía solamente a su sobrino, que hubiera venido de ley a su... O sea, la ley hubiera sido la fuente de llamamiento de esta herencia, y al reconocer, al darle estatuto de testamento, fíjese que ahora tiene al heredero, que era su sobrino, ¿y a quién crea como heredera? Cuando dice a mi A la sobrino, esposa. A la esposa del sobrino. o sea que al sobrino, si está en malos términos con la esposa, si no, no hay problema, también lo perjudica. Que se entienda que eso per se es un testamento. Y vamos a pensar, Héctor, pero no tendríamos por qué pensarlo, porque nosotros no tenemos que interpretar lo que no sabemos. Vamos a pensar que había un único título de una única propiedad. Pero es como usted dice, cambia el contenido. Por ejemplo, tenía, mire qué ejemplo interesante, tenía un inmueble y tenía, es un poco moderno, pero tenía un título de propiedad en un cementerio privado, de una parcela. Y no es son carísimas y para salirse de esos contratos es un drama y etcétera, etcétera. Pero igual no es equiparable una propiedad, un inmueble que una parcela, ¿entienden? O tenía una propiedad importante y otra que la verdad que, no sé, un terrenito en el fondo de no sé dónde, y tiene razón usted, la verdad que sí. Ahí también podría, digamos, merituarse que tiene que ser determinado el bien que se va a legar. Fíjese qué interesante lo que usted dice. El abogado pudo haber dicho, para mí debió haber dicho, claro, lo que pasa es que uno ya lo lee resuelto, es más fácil, ¿no? Pero uno dice, para mí no hay testamento. Y si lo hubiere, si su señoría considerase que lo hubiere, hay indeterminación. Lo que usted dice, ¿no? La indeterminación del bien. ¿Qué está dejando? ¿Cuál es el título? Entonces, es cierto que yo les dije que el testamento se tiene que autoabastecer
y que no hay que ir a buscar otros papeles o otras pruebas. Pero acá le abrimos la puerta a la excepción, porque el que busca la validez del testamento podría responder, es el único inmueble que tiene. Tendría que tener la suerte de tener uno solo a favor, porque si tuviera dos, yo digo, ay no es la casa de José Mármol, es el departamento que tiene en Las Toninas, a lo que se refiere. Y entonces, ante la duda, ahí ustedes tienen un problema, porque si no se puede determinar el objeto dejado, esa voluntad debiera nulificarse. ¿Comprenden? ¿Sí? Está claro, está Doctora, claro. ¿Estamos bien? Sí. Doctora, ¿vio el caso que usted puso si tuviera un legado? ¿Cae, por ejemplo, porque es legítimo el hijo y forzoso? Entonces, eso que el testamento que ella hizo, ¿cae? Claro, acá, ¿sabés lo que debe haber pasado seguramente? No sabemos quién planteó la cuestión, y yo tengo para mí que la señora no tenía hijos. Lo pienso. En caso que tuviera. En caso que tuviera, el obligado al cumplimiento de la voluntad. Vos lo vas a ver más claro cuando veamos... cuando ustedes vean legados y cuando lo repasemos en todo caso. Vos pensás siempre que hay un obligado. En obligaciones hubiéramos dicho el obligado al pago, o el obligado a hacer hacer o no hacer una conducta. Si hubiera tenido hijos, suponte, o un cónyuge supérstite, o ambos, o a los hijos como parientes y al cónyuge, como heredero de los bienes propios que ella pudiera tener, los obligados al pago son estos sujetos, son estos hijos y este cónyuge si lo tuviera. Son los legitimados pasivos, porque el reclamo de la acción para cobrar o para hacer efectivo esa voluntad, va contra ellos. ¿Por qué va contra ellos? Porque lógicamente ellos van a tomar de menos. Porque si la señora hubiera tenido... José dijo muy bien una cosa que es interesante. Dijo, bueno, veamos que no afecte la legítima. Porque si llegase a afectar legítimas la disposición, uno le dice al juez, no, mire, un momento, bueno, no le va a decir un momento, porque no es correcto decirle a su señoría un momento, pero sí diría, señoría, no puedo cumplir con esta última voluntad porque agravia mi porción legítima de tanto, con todos los cálculos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿siempre tiene que afectar la legítima? ¿Y si la señora tenía otros bienes, chicos? Si ese título de la propiedad era de una propiedad que tenía y además había más patrimonio y no afectaba la legítima, perdón. De todas maneras, aunque no hubiera afectado la legítima, los legitimarios, si los hubiera tenido, igual tenían que controvertir la cuestión de si era o no un testamento. Y si no había legitimarios y había otros sobrinos, suponete que Juan Vitale no era el único sobrino, ponele que tenía 12 sobrinos más, ¿no? Para hacer mucha cantidad de posibles perjudicados. Y aparece esto, aparece el sobrino Juan Vitale a mostrar entre comillas, testamento. Los otros 12, ¿qué le podían haber dicho al juez? Señoría, esto no es, ¿qué cosa? No es un testamento. No es un testamento. Bien, José, porque si no es un testamento, la propiedad no queda para Juan Vitale y la esposa. ¿Queda para quiénes? Son 12 y Juan Vitale 13. Para todos los sobrinos. 13, sobrinos. chicos. Queda para los 13. Porque los sobrinos, en este caso nosotros llamamos los colaterales, ¿no es cierto? Porque ya no son ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuges. Los otros parientes, estos son los que tenían que pedir la investidura al juez, ¿se acuerdan? Tenían que ir a pedirle al juez la declaratoria de herederos para ser reconocidos como tales. Estos le tienen que ir a pedir al juez la declaratoria de herederos. O la aprobación del testamento si están instituidos en un testamento los testamentarios. Pero bueno, los sobrinos, con la declaratoria de herederos del juez, ya tienen la investidura de herederos.
No es que la ley se las reconoce de pleno derecho como descendientes y ascendientes. Ellos la piden al juez. Ok, estos sobrinos que hubiera podido haber, si fueron a discutir la nulidad o la validez, están fritos, porque no existe la nulidad por ese problema con la formalidad, que es el soporte papel o el soporte bolsa de polietileno. ¿Entienden lo que digo? Entonces, si hubiera habido otros, bueno, los sobrinos no tienen porción legítima, ustedes ya lo saben. Entonces, estos 12 sobrinos, con que aparezca un escrito que diga, le dejo la casa a Juan Vitale y a la esposa, y es mi voluntad última, listo. Y lo firma y le pone la fecha. En el caso de los colaterales, ¿pueden reclamar porción legítima? No, porque no la tienen. Automáticamente quedan desplazados. Automáticamente, sin que vos digas, y no le dejo nada a los otros que nunca me han venido a visitar, por ejemplo. O tampoco hace falta decir, le dejo a Juan Vital y señora porque son los únicos que se preocupan de mí, porque la ley no te pide causa. Entonces no hace falta ni que quedes horrible, a veces leemos cada cosa que nos da medio una vergüencita post-mortem, porque dice, y a ese desgraciado que nunca vino, bueno, no hace falta. Lo escribió en la casa, estaba enojado y puso cualquier cosa. No hace falta, simplemente con no nombrarlos. Pero si no los nombro, digo que esos bienes o ese bien son en forma exclusiva. O que los únicos que van a recibir esos bienes son fulano, mengano y sultano. Por ahí de los 12 sobrinos yo quiero favorecer a 3, a 1, a 5, a 11 de los 12, ¿entienden? Hay que nombrar a los que efectivamente queremos que no se hereden. Y en el caso de que sean colaterales, no hace ni siquiera decir y al resto nada, porque ya la propia disposición dice, mis herederos son o mi última voluntad es, o los bienes para después de mi muerte van a ser para, y ahí sí, bien claro y determinado, quiénes son los beneficiarios. ¿Estamos con este primer fallo, chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Entonces, ahí les sirve para definir este testamento, lo vuelven a repasar, para ver una de las formas ordinarias aceptadas por el Código de Vélez y por el Código actual, que es el hológrafo, que es el más económico, el más sencillo. El único requisito que necesitamos es que la persona sepa escribir y leer y pueda hacerlo todo de puño y letra, y tenga la facultad y la salud para hacerlo. Uno puede saber escribir y leer y puede tener una atrofia, ¿no es cierto? Y no puede controlar sus manos, o puede tener, entonces, que tenga la capacidad para hacerlo, porque la capacidad psíquica, psiquiátrica, en todo caso, y la voluntad, la tenemos como un requisito general para todos los testamentos. Uno debe ser capaz, tener más de 18 años y además tener comprensión de sus actos. Y, por supuesto, no tiene que ser otorgado bajo amenaza, ni con dolo, ni con... Eso, por supuesto que la voluntad no debe estar viciada, porque probado esto, el testamento será nulo. Ahí tienen otra causa de nulidad en la que necesitan probar la anulabilidad, porque va a ser cuestión de prueba. Cuando la señora, ¿cómo se llama esta señora? Inocencia González hizo el testamento, la estaban amenazando de muerte. Bueno, el que diga eso lo va a tener que probar. Y si lo probara, ¿qué pasa con esa voluntad, con ese testamento? ¿Cómo queda? Nulo. Nulo, porque no es de libre voluntad, no es de plena voluntad. Entonces, si hay un vicio en el consentimiento, queda nulo. ¿Podemos dejar este caso atrás? ¿Les parece bien? Si viniera la pregunta, si existiese la posibilidad de la pregunta, el testamento puede ser otorgado en bolsa, en coso, en qué sé yo, ustedes ya saben que el soporte no hace a la cuestión. No busquen nulidades que el código no habilita. ¿Está bien? Bueno, este es el primero. ¿Qué otro caso quieren ver? Si los quieren ver en cierto orden o los quieren ver, porque este sería el primero de los pasos. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro les parece que podemos hacer? Porque hoy tenemos tiempo para esto. Y vamos a avanzar. Podríamos hacer dos
JFF, a ver, podemos hacer 2 fallos o 3 y alguno histórico. ¿Leyeron algún otro que vaya para el examen que podamos comentar? Si no leyeron, lo elegimos, igual lo hacemos, no hay problema, pero... ¿Hay alguno Angulo también. ¿Vale? Angulo también puede ser. Bueno, va para el examen también. Está para el parcial, ¿no? Sí, lo nombró el otro día el titular. Perfecto. ¿Y qué dice Angulo? ¿Quién se acuerda? En principio habla de la fecha, justamente de lo que venimos hablando. Habla que no tenía fecha ese fallo y bueno, y el juez no puede, el juez de primera instancia, digamos, tomó acción sobre ese testamento y el juez no puede declararlo nulo. Fue a cámara y eso En es lo que realidad no explica es que acá. no está fechado, le falta el día. Le falta el día, exactamente, sí, le falta el día. Fecha incompleta, ¿no es cierto? Exacto, Fecha sí, sí. incompleta. Fecha incompleta. Claro, Entonces, tiene perdón, doctora. sí, no, por Tiene favor, el año, sí. tiene el año y el mes, pero le falta el día, Ok. digamos. Ok, entonces Claro, en una... y Sí, decide. lo importante es que lo importante es que el juez de primera instancia de oficio no puede dar la nulificación si no viene alguien a pedirla esa nulificación. Eso es lo que a mí me quedó más o menos. Bueno, en realidad hay 2 cuestiones. En principio hay una cosa que tenemos que tener siempre en claro. Mirá, eso es un arma un poco de doble filo, porque el juez es el primer contralor o el primer custodio de constitucionalidad. Entonces, si ante él tiene algo que a la vista no cumple con ninguna de las formalidades, perfectamente yo creo que podría decir, como cuando vos presentás, viste, un pagaré y lo querés hacer como título ejecutivo y te dicen que faltan los requisitos intrínsecos del documento para que sea un cartular, entonces te dicen que no y que vayas por la vía que corresponda. Yo creo que el juez podría decir, si fuese escrito a máquina, suponte, o si directamente no tuviese firma, o si directamente no estuviese fechado, pero con ni día, ni mes, ni año, de la primera observación podría surgir que, a ver, para decirlo como dicen los jueces, puesto ante mí a examen esta pieza, no reviste o no reúne o no contiene los requisitos que se le presenta, que se le pretende adjudicar. Está bien, sí, tiene que ser una falta grave, está bien. O sea, ejemplo, le falta la firma, puede... Claro, tienen que faltar las formalidades dentro de Claro, la forma, ¿no? Las claro. formalidades. Todas o algunas, porque por ahí es una carta de amor que le llevan, o qué sé yo, ¿viste? Una receta médica. Entonces, en este caso, a mí me parece que lo que no hay que hacer es, el fallo me parece que está pidiendo, no seamos tan extremos y tan severos en decir que por la falta del día, este es el que tiene falta de día, nulificamos todo. Porque la fecha es día, mes y año. No hagamos que cada elemento de la fecha sea un requisito para ser considerado por separado. ¿Por qué? Falta el día, pero en esa época, ¿era incapaz? No. ¿Era menor? No. ¿Había sufrido algún atentado a su persona, a su voluntad, alguna amenaza, alguna? No. Entonces, la falta de día, ¿no es cierto?, que no contenga el día, si no hay ninguna causa a la vista nulificante, no debiera tener una entidad tan pesada, tan de tanto poder como para nulificar el acto. ¿Comprenden? José, ¿estás más o menos de acuerdo? Sí, ahora totalmente comprendido, sí, o sea... Pero hay una cosa que vos dijiste que me parece central. Si tuviera algún defecto en las formalidades,
por ejemplo, esto, le falta el día, o puse yo 2012 y era 2021, o puse 3012 o 1012, o puse un mes, qué sé yo, no sé, mal escrito. Vieron que entre octubre y septiembre uno no sabe, o septiembre, como digo yo, uno no, lo que fuere. Si hay un tema de estos, es cierto que el juez no puede negar la protocolización del testamento. ¿Qué es? Asumirlo al expediente, firmándolo al inicio y al final del documento, para que una vez que es traído al expediente, ahí se pueda pedir la nulidad. ¿Entienden lo que digo? El juez de oficio no puede decir, no, esto no lo incorporo al expediente. Lo tiene que protocolizar, lo tiene que asimilar al expediente, unir al expediente y darle, digamos, el visto, que es cuando lo firma al inicio y al final, y lo incorpora. Porque a partir de la incorporación en el expediente es que nosotros vamos a poder discutir la validez o la nulidad. Si yo presento una pieza y el juez de oficio me dice no ha lugar, y a priori tiene una fecha, está todo escrito de puño y letra y está firmado, el juez no puede decir, ay, no protocolizo porque no es la firma. Eso déjemelo demostrar a mí, que soy la parte. ¿Entienden lo que digo? O no protocolizo porque, no sé, tengo la duda, el juez no se puede adelantar al dictamen, porque las nulidades o las anulabilidades son cuestión de prueba. Entonces, no querer incorporarlo al expediente para que se discuta la naturaleza, porque le falta el día, y parece un poco extremo, ¿no es cierto? Parece un poco extremo por parte del juez, que tiene que atenderlo. Lo que él puede hacer es, y debe hacer es, incorporarlo al expediente, y luego las partes son las que van a ofrecer los argumentos para ver si eso es un instrumento que nosotros llamamos testamento o no. ¿Comprenden? Pero no puede de antemano decir, no, me opongo a esto, no asimilo este instrumento, porque si no a ustedes les priva la posibilidad de pedir nulidades y al legitimado pasivo de esta acción de defender la validez del instrumento, decir, no, es un testamento. En este caso, José, parece que hubieran dicho, no seamos más papistas que el Papa. Faltó el día, pero a ver, no es tan grave que falte el día. Igual eso lo aprenden para poder defenderlo, pero se lo borran. Porque los clientes de ustedes, ¿cómo tienen que hacerlo? Con el día, mes y año. Día, mes y año, así no vamos a discutir esto. Pero seguro que el juez José de ninguna manera puede decir no lo incorporo al expediente. Eso no tiene la facultad para hacerlo. Ahora yo me pregunto, si le presentamos algo que a las claras no es ni por asomo, porque no tiene ninguna formalidad de las formas admitidas por el código, que ahora le quedaron dos nada más. Testamento hológrafo o testamento ante el escribano, testamento abierto. O sea, no tiene mucha... Claro, si es a las claras ya no necesita protocolizarlo, ya directamente ya lo nulifica. Claro, directa, pero no, mira, está bien lo que decís, pero tened cuidado porque es una trampa. Ni siquiera lo nulifica, porque para nulificar algo, ese algo tiene que haber querido ser, pero tuvo un vicio. ¿Entendés? Lo otro es inexistencia. Vos presentás algo diciendo... Ah, es inexistente, sí, tiene razón. Claro, viste, inexistencia. La inexistencia se puede dar, porque directamente no cumple con lo que la ley dice, esto es un testamento. Chicos, porque para que sea testamento, tiene que haber una voluntad mortis causa, pero además hay requisitos esenciales. Fecha, todo escrito puño y letra y firma. ¿Entienden? Si falta alguno de ellos, pedimos la nulidad.
Pero si directamente a vos te alcanzan una transcripción, no sé, de un tercero diciendo, en su lecho de muerte dijo tal cosa, soy testigo y doy fe. ¿Y qué tiene que decir el juez? ¿Y esto qué es? Te doy un ejemplo así muy, muy raro, ¿no? Para que vos veas. ¿Y esto qué es? Si no existe el testamento oral, ni el probado por testigos. Entonces, esto testamento no es. Esta es la última voluntad de mi primo, que cuando se moría gritó tal cosa. Y yo soy testigo y lo declaro ante escribano. La verdad que no es el no acto en ese caso, no existe. ¿Entienden? Entonces, algo que no es, enseguida Urbano te dejo, algo que no es y que nunca ha nacido, es inútil discutirle la validez o la nulidad. Porque donde vos te ponés solito a discutirle la validez o la nulidad, ya le estás dando un estatuto de acto. Porque vos fíjate que hablas de acto válido, acto jurídico en todo caso, o de acto nulo o anulable. Ay, qué lástima, le faltó la fecha. Pero hubiera sido, ¿no? Era lo que hubiera querido. Ay, le faltó un requisito, qué lástima. Ay, qué lástima, nulo por defecto de forma. Pero la verdad era lo que la persona quería, pero, y no es un testamento, le faltó esto. Eso es una cosa. Ahora, acompañó al expediente otra pieza, que ni siquiera tiene las formalidades y la forma testamentaria, ahí ni siquiera podés discutir la validez o la nulidad, porque es el no acto. Es raro hablar de no acto, ¿no? Pero es un acto no nacido. No, sí, sí. ¿No? Pero Es algo que no está escrito en los códigos, o sea, es algo que no aparece como ley. O sea. Exactamente, si va de la norma. Urbano, no te olvides lo que querías decir. Ahora vuelvo. Por eso, vos vas a ver en la práctica tuya, profesional, que cuando aparece un testamento de Juan, y después se presentan y dicen, pero si Juan nunca leyó y escribió, ¿cómo pude haber hecho un testamento hológrafo? Los jueces, equivocadamente, hablan de nulidad, cuando debieran hablar de inexistencia. Inexistencia y delito penal, porque si aparezco yo diciendo que mi vecino de al lado, que no tiene parientes, me dejó la casa a mí y lo firmo, le pongo la fecha y lo escribo y me quiero beneficiar de un no acto, porque ¿lo hizo mi vecino? No. Entonces, No. ¿hay un testamento? Y no, lo hice yo, No. es una maniobra defraudatoria, ¿no es cierto?, para tener un beneficio patrimonial. Bueno, marche presa. Y los jueces lo tratan como, porque los abogados lo piden como nulidad, y los jueces lo tratan como nulidad. Y habría que decir que es inexistente. Pero si mi vecino no sabe escribir ni leer, y le acompañamos todas las pruebas de que hasta que se murió, cada vez que cobraba la pensión, tenía que, bueno, en otra época se hacía, yo no sé si todavía se hace, pero vieron la impresión dígito pulgar. Los carteros venían con el frasquito de tinta a mi barrio, para la gente que no sabía firmar. No solo no sabía escribir, muchos no sabían firmar. Entonces, ¿qué testamento hológrafo iba a ser? Pero ¿de qué nulidad estamos hablando? Si directamente lo hizo otro. Si lo hizo otro haciéndose pasar por mí, ese acto no es nulo, es inexistente. Y me enojo sola, no sé por qué me enojo sola, porque además me doy como manija, no sé qué me pasa esta mañana, pero ¿entienden a qué voy? Claro, sí, porque se ha hecho... Le hago una consulta. Sí. En el caso de Angulo, en este caso el juez de primera instancia tendría que haberlo incorporado al expediente, pero ¿podría haber hecho observaciones o lo tienen que incorporar directamente y las observaciones se hacen posteriormente? En realidad la incorporación siempre procede si a primera vista, porque el control que hace el juez y que va a hacer también el Ministerio Público, es un control, digamos, formal de la forma
sin demasiado conocimiento de, ya le digo, la capacidad del testador, la fecha cierta o no cierta, porque también la fecha puede estar, pero no puede ser la fecha real, la fecha puede ser una fecha antedatada, postdatada, entonces corresponde se integre, se asimile, se incorpore al expediente. Y luego las partes debieran expedirse sobre el contenido o algún vicio que pudiera existir. Porque vos pensás que cada vez que hablemos de haciendo la salvedad de la forma, porque por ejemplo con la forma habría que ver qué pasa con el Ministerio Público, ¿no es cierto? Dándole el traslado y haciendo un control, ¿no es cierto?, del instrumento, si pudiera decir algo. Porque en última ratio, si no hay herederos, pues yo te digo, y controlan los herederos, y vos me podés decir, y, pero no en todas las transmisiones hay herederos. En última ratio, ¿quién recibe los bienes cuando no hay llamados por ley o por testamento? El Estado. El Estado. Por testamento. Claro, el Estado. Y también puede pasar que hay herederos y que si se cae este testamento, bueno, ya no tienen esta obligación. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, Juan Vitale y la esposa, con Juan Vitale está todo bien porque era el sobrino, y si los únicos que iban a la sucesión eran los sobrinos porque no había otros, está bárbaro. Y la esposa, ¿por qué la esposa de Juan Vitale va a venir? Si no es la sobrina. ¿Entienden? Entonces, el juez a priori hace un control externo, digamos, del instrumento que vos le presentás. No te niega la protocolización por causales de nulidad que devienen en una anulabilidad. Vos vas a tener que probar. Pero ¿cómo? Si la señora González tenía demencia senil, bueno, la prueba. Pero ¿cómo? Si la señora González no sabía escribir, bueno, la inexistencia. Pero el juez a priori, estas son cuestiones que se tienen. Pero ¿cómo? Si la señora González cuando testó, los sobrinos la tenían amenazada. Que le prendían fuego la casa, si no, qué sé yo, ¿viste? No sé. Si había inclusive denuncias por amenaza. Hay incidentes, denuncias por amenaza y después aparece inclusive el testamento. Bueno, ahí vos vas a tener anulabilidades. Pero vos no podés cerrarte antes de producir la prueba. Y que los legitimados puedan intentar hacerlo valer, y a los que les pese el pago, a los obligados, intentar nulificarlo. Nulificarlo o conseguir la sanción civil más importante que conocemos, que es la nulidad, o inclusive la nulidad parcial. ¿Qué pasa si la señora González escribe, y escribe bien, su última voluntad? Y no pone este es mi título, pone este es la propiedad para mi sobrino y la esposa. Perfecto. Y lo deja bien escrito. Y luego aparece otra cláusula donde dice, y a mi otro sobrino, no sé, ahora también lo llamo a la misma propiedad. Y descubrimos que la última cláusula, ¿quién la escribió? No la escribió ella. La escribió el presunto nuevo beneficiado. Y descubrimos por la pericia de la tinta que se hizo post-mortem. Después de que ella murió, apareció alguien completando ese testamento. Sin la voluntad de la causante, bueno, de la disponente, porque para dar voluntad que otro te escriba, vos tenés que decir, completame este testamento. Alguien aparece escribiendo, sin su voluntad o inclusive a pedido de ella. Ay, me lastimé el brazo, ¿no podés poner esta cláusula? ¿Qué pasa con esas cláusulas agregadas por terceros? No, esas cláusulas no van. Pero espera, ¿no van cuándo? Cuando no es por voluntad del causante y se descubre y se prueba, y ahí te quiero ver probando eso, lo único que queda nulo, ¿qué es? Lo único que queda nulo es esa cláusula que se agrega. Es agregada, porque tiene que ser de puño y letra del que dicta. Exactamente. Pero tenés una bajada más, Gustavo.
¿Qué pasa si la misma causante dijo, ay, me completás el testamento porque ya no puedo escribir con esta artrosis? Y no sé, perdón, hay una compañera que quiere entrar y no la admiten, pero yo no la veo no tengo a nadie más para... ¿ya entraste? Listo, Janina. No te estábamos excluyendo, de ninguna manera. Entonces digo... La dejamos fuera de la herencia. Sí, la dejamos afuera, porque se fue a tomar un rico desayuno y entonces nos da mucha envidia. ¿Qué pasa, chicos? Si en cambio la disponente dice, no, completame vos esto, porque yo, viste, ya no puedo escribir más. ¿Me podés completar esto? Voluntariamente. Ahí la nulidad, ¿cómo es? Ya no es una nulidad parcial. Es una nulidad Absoluta. total. Total. Sí, ojo que total no es absoluta, Viste que absoluto y relativo tiene otra, es una nulidad total. Porque ¿qué hace caer? Todo el instrumento. Testamento, claro. Todo el testamento. Quiere decir que yo, por la vía hológrafa, no puedo pedirle ayuda a nadie. No puedo pedirle ayuda a nadie porque cae todo. Chicos, es lo mismo que en el testamento cerrado, en el testamento ante escribano, cuando uno va justamente a un notario a hacerlo y manifiesta que no sabe o que no puede escribir y no es cierto. Yo manifiesto que no sé escribir y sin embargo escribo. O manifiesto que tengo algún impedimento y luego se demuestra que no es real. ¿Saben qué pasa con ese testamento hecho ante escribano? Es nulo. ¿Y saben por qué? Porque la ley presume que yo me vi obligada por alguna fuerza de amenaza externa y fui y lo otorgué. Entonces hay como ¿vieron como un seguro una última ratio de seguro de decir, ay, mirá que esto que estoy haciendo no es mi voluntad? Por algún motivo me están obligando. Entonces, si yo manifiesto algo, yo digo que no sé escribir, y después se descubre claramente que sí, la ley automáticamente lo asimila a eso, a que mi voluntad no era libre. ¿Comprenden? Por eso el escribano tiene que manifestar si la persona se lo ha llevado escrito, cuando firma, ¿no? Bueno, si le ha llevado las disposiciones o si lo ha armado él, es una cosa que el escribano siempre manifiesta. Pero aparte, al momento de la firma, ¿por qué no firma? Si es que no sabe o no puede. Y la causal clara, porque si no, controvertida judicialmente, puede ser causal de nulidad. ¿Comprenden? Si vos te vas a casar en broma y le decís al oficial que te casa del registro civil, sí, me quiero casar y estás haciendo un chiste, ¿cómo queda tu estado civil? ¿Cómo cambia? ¿De soltero o viudo? ¿Qué vas a hacer? Casado. Porque no existe el animus jocandi. Lo que yo digo y firmo en el registro civil es lo que vale. ¿Entienden? Y si yo lo quiero anular, después tendré que ver y decir que estaba bajo amenaza de muerte. Y habrá que probarlo. En el testamento, cuando interviene un escribano, es muy importante saber la condición real del disponente. Si sabe firmar, es una cosa. Si puede firmar, es una cosa. Si dice que no, y realmente sí, ahí suenan todas las alarmas. Porque está haciendo un acto, está llevando adelante un acto por alguna fuerza extraña a su voluntad. Por lo menos así lo entiende la ley. ¿Entienden? ¿Comprenden? Así Sí, es, sí. doctora. ¿Sí? Esto me lleva a una pregunta, doctora. Sí. Cuando el disponente realiza su testamento en una determinada fecha, y luego en una fecha posterior hace otro testamento, y así un tercer testamento, pero entre lo que está testando no afectan lo que él está dando justamente en su testamento. Es decir, por ejemplo, tiene 3 casas.
¿los testamentos son válidos Sí. o el último es el válido? Sí. Sí. La duda, ¿sabe por qué viene Urbano? Porque antes se decía testamento posterior revoca el anterior. Hubo un fallo ya hace muchísimos años que encontró luz sobre eso y dijo, de ninguna manera lo revoca si el siguiente o los siguientes no son ni jurídica ni fácticamente imposibles a la voluntad que se otorgó antes. Porque yo digo, le voy a dejar a Urbano mi propiedad de la Avenida San Martín, como único heredero. Y después digo que se la dejo a Gustavo como mi único heredero y en forma exclusiva, el último, ¿no? El último en el tiempo, acá no es priori in tempore, ¿no? Mejor en derecho. Acá es la última voluntad más cercana a la partida, a la muerte, es la voluntad real. Ese fallo, que es anterior a esta reforma, y es un fallo bastante viejo, dice, un momento, el disponente a través de distintos momentos de su vida ha establecido su voluntad, que no tiene que estar hecha en un solo acto y en un solo tiempo. ¿Qué mal hay en decir que a Alejandra hoy le dejo mi casa? El año que viene voy a escribir, bueno, voy a hacer testamento a futuro, ¿no? Vamos a hacer al revés. Hace 10 años le dejé mi casa a Alejandra, como un legado de cosas cierta y determinada. Y ya vamos abriendo el tema de legados. Porque no digo una casa para que viva. Digo, mi casa de la avenida tanto. Eso es un legado de cosas ciertas y determinadas, o de objeto determinado. Porque ¿qué casa le dejo? Esa, la de la calle San Martín. A Juan Ariel le dejo mi estudio, después de 5 años. A la compañera de la casa, Juan Ariel el estudio profesional, para que disponga lo que quiera. Con el cargo de que mantenga al personal que tengo a cargo, por ejemplo. ¿Qué les parece? Podría ser, Y ¿no? me Podría parece, doctora, que en este caso usted ya el estudio nos dejó a los 36 y está volviendo a dejar a otra persona. Claro, fíjate, el ejemplo que vos me dabas. Para la compañera de la casa, bueno, mira, para la compañera de la casa, años después, yo primero te hago un ejemplo simple, años después a Juan Ariel el estudio, y no digo nada de la casa. Y para Juan Manuel el auto, qué sé yo, 2 días antes de mi muerte. Ok, 10 años pasaron de la primera disposición, 5 años de la segunda y 2 semanas de la última. ¿Hay alguna incongruencia o imposibilidad jurídica o de hecho? Porque yo la casa de Alejandra después no la vendí, ni la regalé, ni se la di a Gustavo. ¿Y pasó algo que haga imposible el cumplimiento o no? Entonces mi voluntad estuvo manifestada a lo largo de mi vida. Es más, a la primera disposición a favor de la casa de Alejandra le pude haber puesto fecha o no, pero la hice hace 10 años. Después saco ese escrito y 5 años después, en ese mismo escrito o en otro, lo que pasa que cada instrumento tiene que tener firma, fecha y escrito de puño y letra, ¿sí? Vamos a hacer que siempre el mismo escrito, el mismo papel, o la misma bolsa de polietileno, mira, si querés. Vuelvo a retirar el soporte en el que voy a escribir y lo agrego a Juan Ariel con el estudio. Y 15 días últimos antes de la muerte para el auto para el otro compañero. Y lo firmo y lo fecho. O tenía fechas distintas, o tenía una última fecha que englobaba a todos, es absolutamente válido. ¿Cómo no se podría sostener en el tiempo testamentos anteriores con posteriores? Cuando yo determino un bien para alguien y luego, posteriormente, se lo doy a otros en forma exclusiva. ¿Comprendés? O te he dejado mi casa, pero luego la vendo. Porque chicos, el testamento, ¿cuándo toma vida? El testamento recién ve la luz cuando... En el momento La de muerte la constante. Claro, la creación ve la luz cuando la persona que dispone para después de su muerte efectivamente muere. Quiere decir que yo, de lo que quise hacer
a lo que va a pasar hay un gran trecho. Yo dispongo todo para mi mejor amiga y después tengo una gran desilusión con ella. ¿Y qué hago? Cambio el beneficiario en otro instrumento. Por ejemplo, Urbano, la revocación del testamento. Vos no podés poner un revoco y firmarlo. Vos tenés que expresar que revocás toda disposición anterior, firmarlo y fecharlo. Vuelve a querer los mismos elementos, las mismas formalidades que el testamento. ¿Comprendés? Es otro testamento donde vos estás diciendo que revocás toda disposición anterior. Y esa es una revocación técnica. Pero ¿qué puedo hacer más fácil? ¿Qué hace la gente común en lugar de hacer 40 testamentos? Tuvo una desilusión con la amiga, con el sobrino, rompo el papel, como el pagaré. Lo rompo y después lo quemo si puedo, lo rompo, no hay problema. O si no, ¿qué hago con los objetos? Los dispongo. Le iba a dejar la casa, la vendí. Bueno, ni que hablar si me la remataron, ¿no? Por ahí yo quería dejarle la casa. Vino un acreedor, al acreedor, a mi acreedor personal, o un acreedor que tiene el crédito garantizado por una propiedad mía. ¿Le va a importar si yo hago testamento? Claramente no. Él va a venir y se va a cobrar de lo que pueda. Entonces, o por voluntad, porque rompí el instrumento, o porque fácticamente dispuse de otra cosa, yo no tengo ninguna obligación de mantener el bien. ¿Entienden? Dispongo que va a ser para Juan Manuel y después lo vendo, o lo dono, o lo permuto. ¿Entienden? Entonces no habría problema. Entonces, en el tiempo, no hay problema que haya intervalos. Lo importante es que haya una unidad conceptual, que se pueda cumplir sin problemas, que las disposiciones en el tiempo no se contradigan, porque si no la que vale es la última. Pero igual, los testamentos anteriores, si uno no está de acuerdo con lo que hizo y cambió de idea, habría que destruirlos. ¿Por qué? Porque si se nulifica el último por alguna cuestión y queda subsistente otro, alguien podría ir a presentar el que tiene. ¿Comprenden lo que digo? Por eso ustedes van a ver los testamentos históricos donde todos dicen, revoco toda otra disposición que pude haber otorgado. O sea, se quieren quedar claros. Porque la gente a veces como una cláusula de seguridad, ¿saben también qué hacen, chicos? Por ejemplo, no hacen un hológrafo, hacen 3, y los ponen iguales, ¿no? Si no es una locura. Iguales, que no se contradigan entre ellos, y los ponen en distintos sitios. Entonces después por ahí dicen, no, bueno, con este testamento vengo a revocar y no lo firman. O sea que eso no tiene efecto jurídico. Entonces, la revocación no sirvió, pero sí sirvió el testamento que tenés. Entonces, ¿qué conviene? ¿Y cuál es el consejo? Cuando tu cliente te dice, voy a levantar el pagaré, voy a pagar lo que debo. ¿Vos qué le decís? Bueno, mira, cuando te lo entregan, por favor, lo rompés. Por lo menos rompele la parte de la firma. ¿O no? Porque si lo encuentra otro, se presenta y en el juicio ejecutivo después no te pregunta la causa. Lo presenta y lo cobra, si no dice páguese a, ¿viste? Van y lo cobran. Entonces, vos, esto es lo mismo, son instrumentos que crea la voluntad del causante y si esa voluntad cambia, hay que estar atentos de hacer una revocación correcta. Los testamentos revocan por voluntad y también caducan las disposiciones. ¿Y por qué puede caducar una disposición? Porque el beneficiario se murió antes que el testador. Yo le dejo mi casa a María, pero María se muere antes que yo. ¿Y qué pasa con esa disposición? Lo vamos a ver la charla que viene, cuando dice institución de herederos y legatarios.
Si yo no digo, yo le dejo la casa a mi mejor amiga que es María. Si María no quisiera o no pudiera, se la dejo a sus hijas. Ahí estamos salvados, porque si María se muere, ¿quiénes podrían venir a tomar el lugar de María? Sus hijas. Sus hijos. Porque yo instituyo una heredera y le doy sustituto por las dudas. La ley lo único que acepta es si premuere o renuncia. Si María no quiere o no puede, vendrían sus hijas. Pero si yo no le doy un sustituto a esa institución, muerta María, ¿qué pasa con esa disposición? Caduca por premorencia del beneficiario. Caduco por premorencia del beneficiario. Yo le doy el auto a María y luego el auto tiene un robo y tiene una destrucción total y el seguro además por las dudas, pero ustedes me digan, ay, pero si no, sobre el resultado del... Igual no cobraría el seguro, porque una vez que a mí me pagan el auto, yo seguramente me lo consumo, ¿no? Pero supongamos que, además de males, para ponernos así muy trágicos, me roban el auto, me lo destruyen y no está asegurado. Cuando yo muero, sobre esa disposición que ella tenía, sobre el auto, ¿tiene algún derecho? Sobre un auto particular, no sobre un auto como género. Yo le dejo mi Volkswagen. No tiene ningún derecho, ya caducó. No, porque caducó por Caducó. destrucción del objeto. ¿Entienden? Caducidad por pérdida del objeto. ¿Entienden? Por pérdida total del objeto. Cuidado, me estoy metiendo un poquito en institución y de legados, pero para que repasemos. Cuidado, una cosa es decir, te dejo mi auto, te dejo mi Bora, patente, nunca me acuerdo la patente. No sé la patente, LNZ, me parece que es, no sé, nunca me acuerdo. Esta patente de auto nunca me la aprendí. Te dejo mi auto Volkswagen, marca tanto. Ok. Mis hijos, que son los obligados al pago, a darle a Juan Ariel mi auto, que es un legado de cosa cierta, le van a tener que entregar ese auto. Y si ese auto se destruye, I'm sorry for you, ¿no? I'm sorry for you, no vas a tener nada. ¿Qué pasa si yo digo a Juan Ariel le dejo un auto familiar para que use con su familia? Un auto mediano. Un auto mediano. Entonces ahí ya se van a destruir todos los autos de la Argentina. Y ahí ya no. Y no le pongo el valor. Digo un auto mediano, para que vaya a la facultad, que ahora que se recibe para que vaya al estudio. Un auto mediano. No muy viejo. O un modelo 0 kilómetros de un auto mediano. Miren qué vaga es la disposición. Los obligados al pago, que son mis hijos, que ya te odian, te digo, porque ya te odian, porque ya estamos menos un auto mediano. ¿Qué pueden decir? Ay, no existe en el mercado un auto mediano. No, van a tener, si no afecta a la legítima, lo van a tener que cumplir. ¿Y qué auto te van a dar mediano? Si la elección está ahora en cabeza del obligado, porque yo no dije nada, entonces el que paga elige. Hay un auto que sale 800.000, hay una, bueno, si existe un auto mediano de ese, no tengo idea, me parece que son más caros, pero ponele que sale 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Y después tenés el full, 3 millones. ¿Cuál van a elegir mis hijos para pagarte el auto? El más básico. Claro, porque el código lo dice. Cuando la elección está puesta en cabeza del obligado al pago, puede entregar el más barato. El más barato no, debe ser el menor valor, ¿no? Que diga el código. En cambio, yo digo, te voy a dejar un auto para que vayas al estudio en la gama de los medianos a tu elección. Y te vas a elegir el mediano que venga con todo. ¿O no? El full, por supuesto. El full, como dicen en la concesionaria. Este es full, ¿viste? Es un full doble. Entonces, siempre que no afecta lo que ustedes ya saben, los obligados al pago se tienen que cotizar. Antes de entregarte el auto full, ¿sabes cómo van a mirar el testamento?
¿Y cómo van a ver si la fecha corresponde? Si cómo estaba de la cabeza, cómo estaba mi capacidad, si las formalidades están, y van a decir que a esa época ya no podía escribir, y que no aparece la letra. Y ahora tenemos una salvación importante, que es que el hológrafo lleva pericia caligráfica. Hay un perito calígrafo para decir que esa es, y resulta ser la firma de. Imagínate cuando iban los testigos, que eran amigos del beneficiario, iban al juzgado, ni los hacían sentar, les mostraban el instrumento. Esta es la firma del causante fulanito. ¿Y qué decían los amigos del beneficiario? Sí. Entonces escribían a él, entonces sí, sí, y entraba. Por eso tantos casos de fraude. Por eso, esto no lo grabamos, pero nos lo acordamos. Por eso tantos casos de causas armadas a través de las sucesiones vía testamento. Con escribanos también, cuando se iba, digamos, porque también existe la forma testamentaria. Un escribano que manifiesta que se presentó Urbano a dar su última voluntad, y él da fe y Urbano nunca fue a la escribanía. ¿Puede pasar? Hay varios escribanos que están... Y ha pasado, y varios están presos, en connivencia con un abogado, porque sabés que para que haya un delito siempre tiene que haber un abogado, un escribano, ya es una banda, ya es una organización más organizada, un abogado, un escribano, y algún señor que dijo, che, se murió mi vecino, dejó una casa antigua en Lanús preciosa y no tiene a nadie. Entonces aparece el abogado o la abogada brillante y dice, ay, ¿no tiene a nadie? Bueno, te vamos a hacer heredero. ¿Y cómo me vas a hacer heredero? Ay, con un testamento. Bueno, todos presos después, a ver. Porque ¿qué hay ahí? Cuando el señor de Lanús que dejó una casa que cuesta una fortuna y no tiene a nadie y no dejó testamento, aparece un pseudo testamento. Inexistencia de testamento. Bien, José, hay inexistencia y hay causa penal, porque eso es un delito. Chicos, eso es un delito. No fueron con un arma a robar el banco, aunque sea de juguete, no usaron un arma para decirle a alguien, dame todo lo que tenés. A mí cuando me roban no me tienen que ni mostrar el arma, yo por las dudas ya, toma, llévate la cartera, llévate la billetera, no te querés llevar el auto, ¿no? Uno quiere estar tranquilo, llévate todo, no hay problema. ¿Exhibieron arma? No, yo nunca vi un arma, igual llévate todo. Pero digo, no fuiste con el arma. Más falsificación de instrumento público. Claro, porque el que ya adulterarlo con alguna alteración de agregar algo, tachar algo, ya es grave. Imagínate si directamente es una creación libre. Porque entonces ahí vos tenés gente que se ha puesto de acuerdo, sin meterme en el delito penal que me excede, ¿no? En demasía, pero vos ya tenés gente que se ha coordinado para defraudar. Y vos me podés decir, pero yo no veo el delito si no tiene herederos. Chicos, que en la última ratio, ¿quién es el que recibe? El Estado. Claro, el Estado. Entonces vos siempre estás haciendo algo. ¿Cómo se te ocurre? Así como no dirías, la casa de mi vecino es mía, cuando él vive, tampoco puedes decir, la casa de mi vecino me la dejó a mí, cuando tu vecino se murió y vos sabés que no tiene a nadie. Y además, el que crea en alguna religión, en algún dios, en alguna cosa, te digo que te castiga, porque el que no tenía a nadie le aparecen los sobrinos. Y vos decís, ¿y estos quiénes son? Y ahí baila, caso hubiese tomado la casa. No, pero aparece... La casa y se hubiese hecho una veinteañal. Bueno, pero es mucho más, digamos, es lícito, en todo caso, que vos quieras empezar a prescribir adquisitivamente, porque sabés que efectivamente, bueno, el bien, en este momento su dueño ha fallecido, vos te empezás a comportar como dueño, bueno, después alguien con mejor título te correrá, o veremos qué pasa si pasan 20 años, pero ahí vos estás en una situación de hecho que la ley contempla, porque vos posees a título de dueño, pero justamente es una posesión. Pero
Y está bien, y después te sale como te sale. La gente dice, y pero pagué todos los impuestos. Y pero está mal pagar los impuestos de algo que no era tuyo, porque aparecen unos con mejor derecho, y bueno, si tenés suerte te va a devolver los impuestos pagos, pero ¿quién te mandó a pagar por otro? ¿Me seguís en lo que digo? Pero una cosa Sí, es sí, sí, una... totalmente. Lo que decía es que Sí, es mucho mejor antes de hacer un testamento inexistente absolutamente. invertir, o sea, invertir esa. Absolutamente. Una ocupación a animus dominus, una ocupación a título de dueño, y vos sabés que si viene alguien y te controvierte porque tiene un mejor derecho, bueno, vos te correrás, te reconocerán si hiciste alguna mejora, etcétera, etcétera, y te irás. Ahora, el tema de ya caer en el delito, en una acción típica, antijurídica y culpable, y con esto ahora les damos un descansito. Pero además, chicos, el vecino que vino a verlos y que les dice, hay una casa en Lanús, esto porque me pasó, y me pasó muchas veces. Cuando hacíamos mucho familia me venían a preguntar si yo era de las abogadas que hacía las adopciones rápidas. ¿Ustedes qué entienden con una adopción rápida? La respuesta es no, yo esas cosas no las hago. Claramente no. No. Rápido en Argentina, una adopción, no. El cliente ya sabía, el que no te conoce y te tantea, dice, bueno, a ver, viste, si me consigue un niño, no sé de dónde. No, de ninguna manera hago nada rápido. No hago nada rápido con la justicia argentina, primera cosa, menos una adopción. Cuando haces familia. O cuando haces familia te dicen, ay, no lo quiero ver más a mi marido. ¿Le podemos hacer una causa de abuso? No, no le podemos armar una causa de abuso, porque es un delito. Y vos sos el profesional. ¿Cómo le vas a armar una causa de abuso? Porque no lo haces. O los señores, cuando yo empecé a ejercer. Cuando yo empecé a ejercer, eran todas insanias pedidas a las cónyuges supérstites. Y un día le digo al muchacho acá en Lomas de la receptoría, ¿pero cuántas insanias? ¿Qué pasa? Me dijo, no sé, todas insanias. Ay, qué raro, digo yo, ¿viste? Si el insano en la separación era un drama, ¿viste? Tener un cónyuge insano. Y nos pusimos a investigar desde la facultad. Y claro, eran insanias pedidas para tener la administración de los bienes, para hacer un desastre, y cuando la pobre la dejaban externada, porque en definitiva los 3 médicos que habían firmado eran 3 sinvergüenzas y la mujer no estaba loca, o estaba loca después de haber pasado por eso y lo quería matar después, el tipo ya había hecho un desastre, el tipo, o barra tipa, señor, señora, es lo mismo, no es una cuestión de género, pero en este caso era más contra las mujeres, había hecho cualquier cosa con el patrimonio, porque él se quedaba en la administración. ¿Entienden lo que digo? Entonces, vos podés mandarlo a una casa psiquiátrica porque tenés un tema conyugal y querés, no podés. Vos podés decir que hubo un abuso o una tentativa de abuso cuando, no sé, te querés separar, no podés. Vos podés, no sé, crear una causal de indignidad cuando, por ejemplo, alguien va a denunciar que determinado pariente tiene una conducta también, por ejemplo, de malos tratamientos, de golpes, de amenaza, vos podés ir a inventar que alguien te hace una conducta que en realidad no te hace, no podés. Y si lo haces y estás en tus capacidades, asumir las consecuencias. Porque eso es la imputación de un delito falso, que no existe. En este caso, en nuestro caso, vos podés crear un heredero que el causante no creó, no podés. Sobre todo si sos abogado y si sos escribano. Porque vos conocés la ley. ¿Qué te puede pasar? Que venga alguien a tu estudio con un testamento hológrafo. Y vos creés que es un hológrafo, porque vos no sos ni perito, ni investigador, ni conocés la interna. Y vas y lo presentás al juez. Y después te dicen, no, pero si mi tío no escribía. Ay, señor, bueno, yo representé al presunto, ahora es un delincuente, pero representé al presunto beneficiario. Y la ley ahí no te va a hacer un reproche. Pero en los casos que yo te digo,
y alguno que está preso, o que estuvo medio preso por ahí, aunque la secretaria decía que estaba de viaje, el doctor estaba de viaje en Devoto, no iba a estar de viaje, tenía que estar bien detenido. Entonces, en el caso que vos además ponés tu pericia profesional y tenés una matrícula, bueno, chicos, por supuesto que es agravante y por supuesto que además vas a tener una sanción y una inhabilitación si se aprueba el hecho. Por supuesto que sí. Yo ya les conté que en Adrogué hace poco a un señor que tiene una inmobiliaria, a un abogado y a un escribano los encontraron bajo el formato de asociación ilícita, por manipular propiedades de vecinos de la zona y de que aparezcan testamentos. Esto pasó hace nada, no pasó hace 100 años. No harán 5 años de esto. Y están presos. Entonces, ¿para qué decimos todo esto? Que ya parece amenazante, no es la intención, no es la intención. Yo sé cómo son ustedes, no me hace ni falta haberlos visto en persona para saber las personas que son y para qué están estudiando. Pero tengan cuidado, porque en realidad la gente viene y propone cualquier cosa, o a veces se lo propone el abogado, pero el particular de última, ¿saben qué va a decir? Igual que cuando se hacían adopciones, que se decía que el señor era el padre de la criatura y la esposa, digamos, después lo quería adoptar, en realidad la habían ido a comprar, no sé, a Misiones para la criatura. Cuando la cosa se complica, y esto lo he visto yo, ¿sabe qué dice el cliente? Y lo dice muchas veces con justa razón. El abogado me dijo. Fue él, fue ella. El abogado me dijo que teníamos que hacer así. Porque además el abogado siempre va a tener la culpa. Entonces, el abogado me dijo que haga así. Entonces, el que conoce la ley, ¿no? La ley es presumida, se presume conocida por todos, pero el que tiene que saber las implicancias de estos temas, donde chicos les digo que hasta el más moral y el más legal, llegado el caso, se le pasa por la cabeza decir, porque yo he tenido consultas de gente que jamás hubiera esperado, por supuesto que la consulta es, él me dijo que me dejaba todo a mí, ¿no podemos hacer algo? Y no. ¿Lo escribió? No. Fue un escribano a verlo al geriátrico, porque a veces puede pasar que va el escribano, le pregunta si comprende el acto y la persona realmente quiere hacer esa disposición. Que esté internado en un geriátrico no quiere decir que no pueda porque no sepa o no tenga voluntad. ¿Entienden lo que digo? Pero si no lo escribió de propia voluntad, digamos, no hay un escribano realizando un testamento. No tenés ninguna de las formas conocidas por el código. ¿Cómo querés que yo haga que te quedes con la casa? No se puede. ¿Entienden? Esto se va, por supuesto, de los libros, de cualquier libro, de todos los libros. A mí no me importa nada. Yo prefiero contárselos ahora, porque ustedes van a estar a veces envueltos. A veces viene un amigo hasta con buena voluntad. No, pero si a mí me dijo que iba a ser para mí. Bueno, lo tenía que haber escrito. ¿El testamento oral sirve, chicos, en nuestro país? No. No, Y pero no sé. me lo dijo delante de testigos. Y bueno, no, aunque vengan todos los testigos a decirle al juez, no es testamento, no es testamento. ¿Entienden? Bueno, yo digo así, miren, son las 11 ya. Si les parece, hacemos un corte de unos 10 minutos, 15, y vemos a la vuelta, si les parece, aunque sea un testamento histórico. Gustavo, Aníbal, Gustavo, no te duermas porque te estoy viendo. Porque la cámara todo lo ve, todo lo ve. Para arriba, que falta poco. ¿Eh? Para arriba. Entonces, si les parece, ¿vamos bien hasta ahora? Vamos muy bien. Sí, ¿Lo van profe. llevando? Sí, profe, sí. Bueno, ok. Excelente, profe. Vamos a tomarnos algo ahora, un mate, un cafecito, algo, por 10 minutos, 15 si quieren. Sí, el recreo. Como es el recreo de la facu, pero bueno. 15. A la vuelta, elijan un testamento histórico que lo vemos. Cualquier testamento histórico que les guste, que lo vemos. ¿Está bien? Los tres que más me llamó la atención fue el del Belgrano. El de Belgrano, listo. Bien, trabajamos con el de Belgrano, ¿cómo no? Trabajamos con ese, A la El de vuelta. Gardel.
El de Gardel es rápido, lo podemos trabajar también. ¿Está bien? Sí, los dos. No podemos dejar afuera San Martín, profe. No, que es mi generalísimo, es mi preferido de siempre. El mío No lo también. vamos a dejar fuera. Vamos a hacer alguna mención y los vamos a mandar a que lo vuelvan a ver. Realmente es una pieza que vale la pena ver. Bueno, nos vemos a un rato, ¿sí? Listo. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego.